El compromiso que tiene quien participa en la justicia, y en particular en la justicia electoral, es el compromiso que está sustentado, yo diría, en que dos elementos. Una actitud, que es una expresión que ha utilizado el profesor Esquiaga, una actitud jurisdiccional. Porque uno puede sostener, y creo que es correcto, que típicamente en el caso de órganos jurisdiccionales colegiados, la manera en que se presenta un elemento para elegir, una propuesta para elegir, que esto es, yo diría que es un proyecto de resolución, digamos, orienta la aceptación o no aceptación por parte de quien toma una decisión. ¿Esto qué significa? Construir de una cierta manera un argumento o construir de una cierta manera una propuesta de solución orienta o puede impulsar hacia un lado o a otro el sentido de la decisión. Esto es muy importante, es decir, hay una actitud jurisdiccional que puede modificar el sentido de la decisión en un sentido o en otro, como decía el profesor Esquiaga. No hay una verdad única, en todo caso, o más fácil o más admisible por cualquiera en un contexto judicial. Y el segundo punto es un compromiso de quien participa, además de esta actitud jurisdiccional, un compromiso con una, no sé si llamarle, porque ya lo descalificó el profesor Esquiaga, verdad jurisdiccional, un compromiso con la justicia electoral, con, no sé si regresar a los viejos tiempos de Ulpiano, de dar a cada quien lo que electoralmente le corresponde. Lo que los votos han decidido, ¿no? Lo que los votos han decidido. No, pero los valores, se puede hablar de valores electorales, valores constitucionales o principios electorales, ¿no? Efectivamente. Ahí sí que hay un compromiso. Hay un compromiso que tiene que asumir, porque como tú bien dices, Carlos, no es únicamente que uno sepa cuáles son los tipos argumentativos y cuáles son los criterios, es algo más, que surge del trabajo de quien redacta los proyectos de resoluciones. ¿Por qué se propone de una cierta manera y no de otra una solución? ¿Qué compromete a esa persona para hacer esa propuesta de solución? Y yo creo que esto quizá nos acerque a la ética judicial de materia electoral, quizá nos acerque a los compromisos con la democracia, como mencionabas. Los principios constitucionales. Los principios constitucionales. Yo creo que estaríamos ahí en ese punto de un reconocimiento del compromiso con la Constitución y con los grandes principios que tiene todo participante en la justicia electoral. Sí. ¿No? Fíjate, Carlos, yo creo que tu reflexión final o la provocación que nos hacía me parece absolutamente oportuna, ¿no? Quiero decir, me parece que no es lo mismo analizar una sentencia que elaborar una sentencia. No nos podemos quedar en instrumentos, digamos, para un académico, el conocer los instrumentos de análisis crítico de una decisión, pues es suficiente, porque eso es lo fácil, decir, ay, qué mal lo han hecho, qué mal argumentado, esto es lo fácil. Lo difícil, y por eso tanto mi reconocimiento a todos los que trabajáis en la práctica, es muy distinto el elaborar la sentencia. Y a la hora de elaborar la sentencia me parece muy importante la conexión, un tema que como sabes nos preocupa últimamente, la conexión entre el proceso de la toma de decisión y el proceso de motivación. Yo les diría a quienes han seguido el curso que no separen de manera radical la motivación de la sentencia, y esta es lo que incumbe a la argumentación y al uso de argumentos, y la decisión como otra cosa que se produce conforme a otra metodología o de otra manera. Yo creo que hay una línea de continuidad bastante importante entre el proceso de toma de decisión y luego la motivación de la sentencia, porque solo decidimos aquello que luego es posible motivar de manera sólida, ¿no? Por lo tanto, esa línea de continuidad me parece muy importante tenerla en cuenta. Antes mencionaba Luis una palabra que yo he utilizado y ahora voy a mencionar, partir de una que él ha utilizado, que es elegir. Decidir, desde mi punto de vista, es elegir. Una decisión es una elección. Para que una decisión sea racional, tiene que implicar una elección racional. Y una elección racional, a su vez, es una elección sustentada en razones, en argumentos, en reglas. Yo les diría como consejo a quien quiere elaborar una decisión,
de revisión de otra decisión o de construcción desde el principio de la misma, que se plantee su tarea como una tarea de elección. Y ello implica, por ejemplo, dejar muy claras las diferentes alternativas o hipótesis a partir de las cuales se puede empezar a trabajar. Esto puede ser enfocado así, así o así. Y a partir de ahí sí que la argumentación es muy importante para ver cuál se puede sustentar con mejores argumentos, con argumentos más sólidos, porque eso es lo que luego va a permitir construir una motivación bien fundamentada. Por lo tanto, el plantearse la argumentación como algo que ayuda también a decidir y no solo a motivar, me parece que puede ser un reto interesante que a veces olvidamos, que pensamos que la decisión es algo mental, algo que ocurre en la cabeza del juez, y no es tanta cabeza del juez solo. Ahí hay un proceso de dialéctico, de debate con las partes, entre magistrados en los órganos jurisdiccionales colegiados, etcétera, que me parece que también es muy argumentativo, y el reto de buscar ahí la ayuda de la argumentación me parece un camino interesante de explorar.